Un avión comercial transporta 100 pasajeros, de los cuales 40 son españoles, 10 son italianos, 20 son alemanes y 30 son suizos. Además, se sabe que el 5% de los españoles habla alemán, el 10% de los italianos habla alemán, el 100% de los alemanes habla alemán y el 50% de los suizos habla alemán. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir a un pasajero cualquiera, éste hable alemán? Si aplicamos simplemente la lógica, podemos decir lo siguiente. Si el 5% de los 40 pasajeros españoles hablan alemán, entonces 2 españoles hablan alemán. Si el 10% de los pasajeros italianos habla alemán, entonces un italiano habla alemán. Si el 100% de los 20 pasajeros alemanes habla alemán, entonces los 20 alemanes hablan alemán. Y por último, si el 50% de los 30 pasajeros suizos habla alemán, entonces 15 suizos hablan alemán. El total de pasajeros que hablan alemán entonces sería 2 más 1 más 20 más 15 igual a 38. Por lo tanto, la probabilidad de que un pasajero cualquiera hable alemán, que vamos a denotar por P de H sub A, es igual al total de pasajeros que habla alemán partido por el total de pasajeros. Esto es 38 partido por 100, es decir, 0.38. Ok, resolvamos exactamente el mismo problema, pero ahora aplicando un poco de intuición geométrica y teoría de conjuntos. Bueno, la información acerca del número de pasajeros en el avión se puede representar gráficamente de esta forma, donde el área es proporcional al número de pasajeros, como puede verse. La otra información acerca del número de personas que, de acuerdo a su nacionalidad, hablan alemán, se puede representar gráficamente de la siguiente forma. A ver, tenemos que el 5% de los españoles hablan alemán. Gráficamente eso se puede representar cubriendo el 5% del área de los españoles. El 10% de los italianos habla alemán, entonces voy a tratar de cubrir aproximadamente el 10% del área de los italianos. El 100% de los alemanes habla alemán, cubro la totalidad de los alemanes. Y el 50% de los suizos habla alemán. Entonces, esto debería quedarme como una región así, de ese tipo, ¿no? Y que representa proporcionalmente al número de personas, de pasajeros que hablan alemán. Entonces el conjunto de los que hablan alemán, que vamos a denotar así, se puede representar como la unión de 4 conjuntos. El primero es esta región que está acá, que no es otra cosa que la intersección entre los que hablan alemán y los españoles, ¿verdad? Por otro lado, tenemos esta otra región que corresponde a los que hablan alemán y al mismo tiempo son italianos. Además está esta región que corresponde a los alemanes, que por supuesto en su totalidad hablan alemán y que vamos a notar como la intersección de los que hablan alemán con los alemanes. Y finalmente tengo esta zona que corresponde a la intersección entre suizos y los hablantes de alemán. Y por supuesto tenemos que unir cada uno de estos conjuntos, estas porciones. Entonces es la unión de estas 4 regiones las que da lugar a los hablantes de alemán. Ahora, como estos conjuntos son disjuntos, es decir, no hay al mismo tiempo españoles que sean italianos, no hay alemanes que sean italianos, no hay suizos que sean españoles, etc. Entonces, por axioma de probabilidades, podemos decir que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. ¿Sí? Por lo tanto, si calculamos la probabilidad de HA, esto es la probabilidad de esto, en vez de unión tengo suma, la probabilidad de
HA inter I, esto cambia suma, más la probabilidad de HA inter A, esto también cambia suma, y finalmente la probabilidad de HA inter S. Ahora, recordando la definición de probabilidad condicional, lo que podemos hacer es transformar una probabilidad de una intersección en una multiplicación de dos probabilidades. ¿Ya? Esta definición se la aplicamos a este miembro, a este y a este, ¿verdad? ¿Sí? Y al aplicarlo se obtiene esta expresión. ¿Sí? Que no es otra cosa que la probabilidad total de hablar alemán. Al reemplazar los datos, fíjense bien, aquí tienen la probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero es español. Sabíamos que eso correspondía a un 5%, ¿sí? Por la probabilidad de ser español, que eran 40 de 100, es decir, 0,4, ¿sí? Más la probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero es italiano. Sabíamos que eso era un 10%, ahí está, por la probabilidad de ser italiano dentro del avión, y eso era un 10 de 100, por lo tanto ahí se reemplaza por 0,1, más la probabilidad de hablar alemán, dado que C es alemán, la probabilidad de esa es 1, ¿verdad? Por la probabilidad de que el pasajero sea alemán, son 20 de 100, es decir, 0,2. Y finalmente la probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero es suizo, eso era un 50%, por la probabilidad de ser suizo, y eso era 30 de 100 o 30%, 0,3. Al evaluar esta expresión se obtiene 0,38, que es el mismo valor que habíamos encontrado mediante el análisis de lógica simple. Ok, finalmente una manera muy práctica para resolver este tipo de problemas cuando nos piden la probabilidad total. Primero, identificar la partición. La partición en este caso eran las nacionalidades, ¿verdad? Habían solamente 4 nacionalidades. El conjunto de todas las nacionalidades generaban la totalidad del espacio muestral, y por otra parte no hay intersecciones entre estos eventos, es decir, no hay intersección entre ser español y ser italiano, ser español y ser alemán, etcétera, ¿verdad? Entonces estos 4 conjuntos son efectivamente disjuntos, generan todo el espacio muestral y por lo tanto son una partición. El primer número que se ve acá corresponde a la probabilidad de ser español. Este de acá es la probabilidad de ser italiano, la probabilidad de ser alemán y la probabilidad de ser suizo. Acá tenemos la probabilidad condicional de hablar alemán, dado que el pasajero es español. Y esta de acá corresponderá a la probabilidad de no hablar alemán, dado que el pasajero es español. ¿Les parece? Acá está la probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero es italiano. Acá está la probabilidad de no hablar alemán, dado que el pasajero es italiano. Acá está la probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero es alemán, que es 1. Y esta es la probabilidad de no hablar alemán, dado que el pasajero es alemán, probabilidad 0. Finalmente, la probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero es suizo, 0,5. Y 0,5 también será la probabilidad de que el pasajero no hable alemán, sabiendo o dado que el pasajero es suizo. Fíjense, la probabilidad entonces de hablar alemán corresponde a hacer este camino, esta serie de caminos. Primero, la probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero es español, ahí está, 0,05, ¿cierto? Multiplicado por la probabilidad de
que el pasajero sea español, es decir, 0,05 por 0,4. Más, ¿sí? Después viene más, sumamos la probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero es italiano, ¿sí? Por la probabilidad de ser italiano, más la probabilidad de hablar alemán, por dado que se es alemán, por la probabilidad de ser alemán, y finalmente la probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero es suizo, por la probabilidad de que el pasajero es suizo. ¿Ok? Y si sumamos todas esas cantidades, el resultado es la probabilidad total de hablar alemán. Un ejercicio propuesto, fácil de hacer, es la probabilidad de no hablar alemán. Traten de calcular eso usando este mismo procedimiento. Es fácil verificar el resultado porque debería darles 1 menos la probabilidad de hablar alemán. Terminemos esto con el teorema de Bayes. La información que proveía el enunciado tenía 4 probabilidades condicionales. Estas eran la probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero era español, eso era un 0,05. La probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero era italiano, 0,1. La probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero era suizo, igual 0,5. Y la probabilidad de hablar alemán, dado que el pasajero era alemán, eso era igual a 1. Fíjense que la nacionalidad en este caso corresponde a una especie de causa. Es una causa que determina una probabilidad. Es decir, si yo sé que el pasajero es español, entonces conozco la probabilidad de que este pasajero hable alemán. Si sé que el pasajero es italiano, entonces la probabilidad de que hable alemán es 0,1 y así. Pero ahora, ¿qué pasa si invertimos el orden? Es como que las causas eran las nacionalidades y el hablar alemán eran los efectos. Era el efecto de esa nacionalidad, ¿sí? Para distintas causas, distintos efectos, ¿verdad? Por ejemplo, la causa de ser alemán genera un efecto bien importante, es decir, probabilidad 1 de que el pasajero hable alemán. En cambio, saber que el pasajero es español genera una probabilidad de apenas un 0,05. Entonces, tenemos causas por un lado, que son las nacionalidades, y por otro lado los efectos, que son las probabilidades de hablar alemán. Pero ¿qué pasa si invierto el orden de la pregunta? ¿Puedo determinar cuál es la probabilidad de que un determinado pasajero sea suizo sabiendo que habla alemán? ¿Es posible responder a esa pregunta con la información que nos dan en el enunciado? Bueno, podemos hacer un poco de álgebra. Podemos escribir, por ejemplo, lo siguiente, que la probabilidad de ser suizo, dado que el pasajero habla alemán, ¿no? Usando nuestra definición, eso corresponde a la probabilidad de ser suizo y hablar alemán, partido por la probabilidad de hablar alemán. Como la intersección es conmutativa, puedo invertir el orden de lo que está en este paréntesis y esto me queda la probabilidad de hablar alemán y ser suizo partido por la probabilidad de hablar alemán. Y esto es igual, bueno, y aquí podemos ocupar nuevamente la definición y en este caso el orden que al revés. Esto es la probabilidad de hablar alemán dado que el pasajero es suizo por la probabilidad de que el pasajero sea suizo. Y acá abajo seguimos con la probabilidad de hablar alemán. Por lo tanto,
La probabilidad de que el pasajero sea suizo dado que habla alemán es igual entonces a esta expresión, donde acá abajo pongo la probabilidad que ya calculamos en 3 ocasiones anteriores, que es la probabilidad total de hablar alemán. Y finalmente, evaluando, esto queda 0.5 por la probabilidad de ser suizo, que era 0.3, y esto dividido por la probabilidad que ya calculamos, que era 0.38, que es igual a 0.39. ¿Y qué ha propuesto calcular los otros? Ok, esto era todo lo que les tenía preparado para esta ocasión, espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, por favor pónganse en contacto escribiendo al correo que aparece en pantalla. Hasta la próxima, chao chao.